Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. El marco del primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal, tenemos el honor de presentar a Ginny Romero Araujo. Ella es artista plástica colombiana, cuya obra explora el profundo vínculo entre creación artística, simbolismo y experiencia interior. Está formada en diseño de interiores por la Universidad Autónoma del Caribe y es maestra también de artes plásticas por la Universidad del Atlántico. Ginny, para nosotros, Ginny Romero, ha desarrollado un camino creativo que integra la sensibilidad estética, la memoria cultural y, por supuesto, algo muy importante que resaltamos en este congreso, que es la búsqueda espiritual. A ello se suma su formación en arteterapia, en psicoarte estudio Argentina y en arte étnico latinoamericano en el Instituto Gracie. Tiene una gran experiencia como artista, se ha enriquecido con una mirada desde una dimensión terapéutica y, como ya dijimos, también simbólica. Tiene una obra muy extensa, ahora la vamos a conocer. eh, una obra de profunda convicción que dentro del arte comienza a tener un alma tan importante que una de sus obras se ha convertido en la insignia de este Congreso. En cada trazo, en cada color, en cada forma, ella, como artista, tiene el manejo de la tradición, de las historias y de las vivencias. Vivencias personales, vivencias que hablan de una transformación que se va contando a través de las imágenes que son capaces de hablar de ese mundo interior que todos tenemos. Ginny Romero es además la autora, como les decía, de esta obra tan importante para nuestro Congreso. Ustedes la están viendo atrás, ahora la van a ver atrás en la imagen. Em, Está titulada esa obra Volver al origen y obviamente es una obra que tiene una mirada junguiana, una mirada transpersonal, es una pintura que nos invita a recorrer el viaje del alma hacia el centro, hacia el interior, hacia lo más profundo, hacia el sí mismo, podríamos llegar a decir en términos junguianos. Y propone justamente eso, ¿no? Lo que buscamos en este congreso, un puente entre la materia y lo divino, entre el cuerpo, el espíritu y la conciencia. Tiene una forma muy particular, tiene una fuerza cromática y tiene un símbolo que evoca un proceso alquímico de transformación, donde la herida finalmente se convierte en luz y en silencio interior que termina siendo una profunda revelación. No es solamente una obra artística, es una metáfora visual del camino de sanación y de autoconocimiento que en definitiva, ya lo hemos dicho en todas las disertaciones de este Congreso de las Naciones, nos abre una puerta de encuentro, de conocimiento hacia nosotros mismos. Esta es la obra elegida oficialmente, Volver al origen de nuestro Congreso de Psicoterapia y Arte Transpersonal. En esta oportunidad, Ginny Romero nos comparte
una conferencia titulada Del sentir al sentido, el proceso simbólico como vía de sanación. Ginny Romero, gracias por estar. Adelante, bienvenida a nuestro congreso. Gracias por estar. Hola a todos, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para donde estén. Bienvenidos a este primer Congreso de las Naciones sobre arte terapia y arte, sobre la psique, sobre la mente. A todos los honorables miembros organizadores del Congreso y bueno, agradecida de estar aquí. Nunca pensé hablar en un ámbito tan grande. Ya Leo, el doctor Leonardo no, me presentó. Soy decoradora de interiores, soy maestra en artes plásticas, estudié en psicoarte, estudio arte terapia y hice una especialización en arte étnico y he trabajado en círculos de mujeres medicina, precisamente tratando de ayudar un poquito a que a través del arte podamos hacer procesos de sanación como hice yo. Y bueno, de eso se trata mi trabajo. Mi trabajo ha pasado desde procesos normales como empiezan todos los artistas pintando frutas, pintando paisajes, pero a medida que el tiempo fue pasando y cuando la vida te empieza a romper y te empieza a golpear duro y bueno, es una manera de enfrentar la realidad a través del arte. Uno busca ir hacia adentro y no hay una herramienta mejor que usar el arte como terapia de sanación y de ir hacia adentro a buscar todas esas cosas que nos están haciendo daño, a enfrentarlas y poder hacer mejor la realidad de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Em, yo, ¿puedes pasar la diapositiva? Ahí está mis obras, estas primeras, pues eran basadas en de donde yo vengo. Yo vengo de una ciudad colonial, amurallada, espectacular. La raza negra estuvo como primordial elemento aquí en el desarrollo de la ciudad y eso fueron de mis primeras imágenes. Todo lo que era basado en mi ciudad, lleno siempre del colorido, del trópico, de mi tierra. ¿Puedes pasar, por favor? Em, y bueno, cuando hay que enfrentarse a todos estos procesos duros que la vida nos presenta, yo diría que es como dice Andermaser, que tenemos como 5 pieles y esas 5 pieles que van desde lo más externo hacia lo más interno, uno tiene que ir sanando en todo este proceso para poder ir a buscar adentro lo que tenemos guardado. Por eso esta charla se llama El sentir al sentido, una vía simbólica de sanación, porque hay veces que cuando uno tiene algo atorado en la garganta y no puedes decirlo y tienes muchas cosas que quieres transformar y el dolor no te deja, no hay nada, herramienta mejor que acompañe esta soledad y todo este dolor que hacerlo a través del arte, que no hay mejor lenguaje simbólico que el arte. Eh, el arte es un territorio simbólico que nos permite ir a las capas más profundas del ser. Es una herramienta que nos ayuda a poder expresar todo lo que guardamos dentro. Y en ese viaje hacia adentro, eh, pues vamos descubriendo cosas que siempre hemos tenido ahí, pero que cuando nos ponemos las máscaras y tapamos todas esas sombras que tenemos adentro y empezamos esa búsqueda, es cuando empezamos a descubrir talentos, dones, cosas que tenemos guardados, que se han ido quedando y empiezas a descubrir todo un mundo maravilloso y rico de experiencias que tienes acumuladas desde la niñez, desde tu entorno, como fue tu entorno. Y de verdad que esto es una manera como de agradecer todo lo que yo he vivido desde mi madre. Mi madre fue quizás una de las más inspiradoras porque era una mujer que tuvo una carrera, pero no la desarrolló tanto por dedicarse a nosotros, pero era increíblemente creativa. Los juegos de ella yo pienso que son parte de lo que desarrolló en mí toda esta parte de creatividad. Eh, Puede pasar, Doc.
Ahí en esta diapositiva yo quise poner todo lo que he ido haciendo a lo largo de los años como maestra, como diseñadora, pintando murales, participando activamente en algunas cosas del carnaval de mi tierra, Adoptiva Barranquilla, trabajando con mujeres cabeza de familia, de escasos recursos, a veces pasando muchas penurias. Y en los últimos tiempos, pues me he dedicado mucho más a lo que siempre quise, que era pintar. Eh, y bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa. El arte ha representado para mí una manera de sacar el dolor por los que se han ido, por distintos tipos de experiencias que nos van ocurriendo a lo largo de la vida y que vamos acumulando. Y hay una necesidad del alma de ir hacia adentro para poder buscar todas las cosas, porque si no enfrentamos el dolor tampoco podemos seguir adelante. Al enfrentarlo nosotros vamos entendiéndolo y ya le vamos perdiendo el miedo a todas las cosas que nos están haciendo daño. Y esto es lo que yo trato a través de mis procesos en mis obras que han ido cambiando. Entonces la gente me dice, ¿por qué no sigues pintando frutas que eran lindas? No, pero es que ya la fruta no me llenó y tengo que pasar a algo más eh, simbólico que exprese lo que yo llevo adentro. Y para conocerme mejor, nada hay eh, muestra mejor un artista que ver las pinturas y las obras de lo que ellos están haciendo, porque las obras son un pedacito de lo que nosotros tenemos guardado. Y en ese pedacito, todas esas cosas que no, esa amalgama o toda esa transformación se ve a través de las obras y de cómo uno va evolucionando. Entonces, quizás no es que yo haya cambiado mi estilo, yo he cambiado quizás las temáticas y estoy buscando más una transformación o alquímica, como decía el doctor Maldonado, este, algo que me haga conocerme más, algo que signifique más que simplemente pintar o copiar cosas, no es mi idea ahora mismo, y buscar como esas señales que identifiquen y que me hagan sentir, porque eso fue lo que el arte me hizo a mí, el arte me pidió sentir, buscar, no un viaje hacia afuera, no, me hizo viajar hacia adentro de mí para buscar todas las cosas que yo tenía guardadas. Puedes pasar, Doc. Vamos. Eh, bueno, a través de mis obras, mi obra pictórica, mis obras han nacido de una necesidad de expresión a través del símbolo. Eh, el símbolo es lo que el artista utiliza y el arte es un lenguaje simbólico y a través de él el artista expresa todo ese sentir y todo ese dolor que tenemos adentro por experiencias personales que nos han pasado. Y no solo por la parte, digamos, de muertes de familiares o por rupturas que hemos tenido o por procesos que hemos pasado económicos. Eh, Todo este grito o este dolor que viene de adentro ha encontrado una manera de salir y de buscar una vía de sanación a través del arte. El arte es un lenguaje que simbólico, como he dicho, es un territorio simbólico que a través de esas imágenes uno logra expresar todo lo que lleva adentro. El parte de cuando yo empecé a hacer este viaje, esa travesía hacia adentro de mí, eh, se empezó haciendo altares, empecé siendo altares para mis familiares que se habían ido, mis abuelos, mi hermana, mi esposo, que fue el gran amor de mi vida. Entonces, yo empecé haciendo trabajos donde, como muchas culturas, hacen una especie de sanación a través de ofrecerles a ellos. Me inspiré mucho en los altares mexicanos, como está en la foto esa ahí, que hacen distintos niveles para poder, en cada piso de esos niveles, no sé si hay una foto más adelante que muestre, en cada piso había un ser querido mío que se había ido y pues lo acompañábamos siempre con las luces. Inclusive en esta obra que ustedes están viendo allá, se llama Requiem, que es una instalación, eh, yo la hice
en una galería que hay aquí en las afueras de Barranquilla, que es en una ciudad que se llama Puerto Colombia. Y cuando lo hicimos, empezamos con un performance y la gente decía que yo había hecho como una especie de brujería. Porque a veces la gente no entiende la simbología de lo que uno está tratando de expresar ahí y de cómo uno está haciendo como ese homenaje al ser querido que se puede ir despidiéndolo. Además que la música era también como muy gospel, como muy, para poder representar bien toda la parte de ese requiem por mis seres queridos. Em, ahí tengo una cita de Elizabeth Brown que decía que el arte no se trata solo de cosas hermosas, es acerca de quiénes somos, qué nos sucede y cómo son afectadas nuestras vidas. El arte es el producto de todo lo que nosotros vivimos como artistas. Eh, y no hablo solo en cuanto a la pintura, a muchos lo sacarán a través de la música, otros a través de la escritura, otras obras de teatro. Todas las formas de arte son válidas para poder expresar ese lenguaje que nosotros a veces no tenemos con palabras. Puedes pasar, Doc. Esta obra que ustedes ven ahí, que es como un corazón yendo hacia un amanecer, fue la primera obra. Yo duré como un año en que no pintaba cuando se murió mi esposo. Se llama Levántate. Y fue algo que una alumna, mis alumnas se convierten mucho en mis amigas del alma, la verdad, porque conectamos. Yo tenía un año de estar encerrada y no salía, no convivía, no iba a ningún lado, la verdad, y pues me encerré mucho en mí misma y ella un día llegó a mi casa y dijo, pues ya está bueno de tanta bobada y esta cosa, te traigo un lienzo, te traigo uno para mí y las dos vamos a pintar hoy. Ella pintó unos riñones y yo pinté un corazón. Entonces, eh, ella me decía, pinta lo que quieras hoy, no importa, píntalo. Y las dos empezamos a pintar. Y yo creo que con esta obra empezó el cambio mío, fue la obra que empezó a hacer el cambio y el viaje hacia adentro, hacia lo que yo tenía guardado, hacia mi inconsciente. Eh, Había tenido miedo de enfrentarme de pronto al lienzo en blanco otra vez y esto hizo que yo empezara otra vez a dialogar conmigo misma, qué me estaba pasando, qué sentido tenía yo dentro de mí por todo lo que me había pasado, cómo podía transformar ese dolor. Y la otra de la mano derecha que se llama Solas conmigo es porque como digo yo ahí en una frase que está a mano derecha mía, que dice, cuando me aíslo me estoy dando el espacio para conocerme mejor y para sumergirme en mí. Yo soy súper expresiva, hago mucha bulla, hago mucha algarabía, pero los espacios cuando quiero estar sola, eso es una cosa sagrada. Aquí me encierro y no hay quien pueda entrar a mi estudio porque es el momento en que yo necesito encerrarme y estar conmigo. Y son de las primeras obras que yo empecé como a hacer el cambio en mi pintura. Puedes cambiar todo. Esta parte, en estos encuentros conmigo, en mi taller pintando, eh, me ayudó, como dice ahí, a habitarme, a, a buscarme, a pensar que yo tenía que de alguna manera buscar como lo que sentía, cómo lo transmitía, porque, y eso lo van a ver al final en mi obra. Yo a través de mis grietas, yo misma me propuse que tenía que volver a entrar la luz a mi vida y que no podía, y creo que más adelante hay una obra que voy a mostrar, que yo no podía seguir sumergida en el dolor porque yo tampoco me podía, la vida no tiene sentido vivirla en el dolor aunque uno eh, esté pasando por procesos difíciles. Uno lo que tiene que hacer es buscar dónde está la luz e ir por ella. Y esa del angelito, pues en los primeros tiempos yo sentía que mi esposo seguía conmigo al lado y que él rondaba por donde yo estaba y empecé como a hacer cosas, no hice obras tan grandes como la primera que pinté. Y la segunda que se llama Busca en el corazón es porque ahí está la verdad de todo, o sea, cuando las palabras no pueden salir, uno a través del arte dice todo eso que tiene el contenido y el corazón es el motorcito que nos lleva a todas las cosas eh, a desbordar el alma con los sentimientos y con lo que uno tiene guardado. Pasa la doc.
esta obra para mí fue completamente tan personal. Lástima que donde la mandé a una galería nunca me la devolvieron, nunca me dieron razón, me dijeron que la obra se había dañado junto con otras más que mandé. Esta obra es de una técnica de pintura expandida, o sea que la pintura sale del cuadro y se integra al espacio de afuera. Y parte de eso, de mi conocimiento, ha sido que yo, sin querer, yo tenía guardadas muchas técnicas que eran de mi abuela, el bordado, los tejidos, mi madre pintaba también, y todas estas cosas empezaron a fluir y es como digo yo que son los dones que tenemos guardados que no sabemos. Y yo empecé a hacer esta obra, a coserme. En la parte de abajo, a mis manos, cuando yo empecé a hacer esta obra, yo empecé a coser mi corazón, a remendarlo, a hacer no solo las capas de pintura pretendiendo borrar el dolor, sino cosiendo a la vez esas heridas y sanándolas. Y bueno, esta obra para mí es súper importante y siempre me dolió el que no me la devolviera. Y ahí están todos los conos tirados en el piso con las telas de tul, de donde a veces mis abuelas bordaban, y todos los conos de hilo, esos grandes que compraban o que tejían. Y bueno, ahí puse una frase del Principito, que es un libro tan maravilloso que les digo que lo lean, porque parece un libro infantil, pero las palabras de ese libro, bueno, lo he releído hace como un mes, lo volví y lo releo, y encuentro cosas maravillosas siempre ahí. Y dice, caminando así, descubrí el pozo al amanecer del día. Y bueno, caminando por la vida fue que yo empecé a encontrarme y a ver que también que la vida podía seguir y que podía tener otras cosas además de solo estar pendiente de que tenía un dolor y que tenía que seguir viviendo porque tenía más gentes y razones por las que vivir. Ah, saludos. Esta obra es la que les digo que va con los altares y en esta obra yo cuando em, la hice en un lugar que primero que todo es la entrada a Barranquilla, por donde entraron los inmigrantes a Barranquilla y mi bisabuelo era un italiano que llegó, eh, entró a Colombia. Ahí está en el puerto Colombia, se llama por donde entraban, llegaban los barcos y los inmigrantes que venían huyéndole, como vino mi bisabuelo de la guerra en Italia. Yo hice esta exposición ahí como un homenaje a él, como parte de ese, por eso se llama el Requiem, como es una celebración por la vida de ellos. Y ahí hice un performance donde yo me disfrazaba de monje, porque, bueno, entre otras cosas, yo también tuve una formación como religiosa fuerte y hay algunas obras mías que después van a ser también una especie de crítica sana a todas las cosas que en una determinada época me frenaban porque todo era pecado. Eh, y en la banca que ven primero pasó algo y fue que yo dentro de mis cosas que tenía creía mucho que el agua bendita era la solución para muchas cosas. Mi abuela, si algo le dolía a uno, iba a ponerle al agua bendita y a darle un sobo de paso. Hay unas botellas de agua bendita en la primera imagen. Y mucha gente que fue a esa exposición empezó a decirme que si se podían llevar las botellas de agua bendita. Y yo realmente pues, dije, sí, llévenselas, o sea, llévense eso. La gente la empezó a llevar y me los encontraba después y me decían, tú vieras cómo se le arregló a mi abuela el dolor de la pierna. O le pasé, y yo, de verdad que yo en el fondo me empezaba, tenía ganas de reírme porque realmente era agua de la pluma. Entonces, yo simplemente puse una etiqueta y es como la obra, pensé en la obra esa que dice mierda del artista, que empacaron haciendo el ver que era la mierda del artista y no era. Yo sin querer hice algo en que la gente empezó a creer que había algo mágico con esas botellitas de agua que simplemente estaban llegando de la pluma. Y yo les puse un símbolo de agua bendita. Entonces, yo pienso que también eso es una parte como de lo que nos sugestiona, ¿verdad? Y la de mano derecha, que estoy todavía disfrazada de monje, es un ex voto que hice a mi madre. Eh, Mi madre es devota a la Virgen del Carmen y por eso mi segundo nombre es Carmen, y ni del Carmen. Y no se alcanza a ver, pero el voto es que la cara de la Virgen del Carmen es mi mamá en esa época en que me tuvo y el niño soy yo a los 9 meses de nacida.
Entonces fue también como otro homenaje a mi mamá. De pasar, Doc. Bueno, este fue otra obra que la hice porque yo siempre quise estudiar arte y mi padre siempre decía que el arte era solo de vagos, que no hacía nada estudiando arte. Él esa carrera no me la iba a pagar. Porque, no, eso es de drogaditos, de revolucionarios y pues empecé a estudiar diseño interiores, no porque fuera la carrera que yo quería, pero era la que él me quería pagar. Entonces, con el tiempo, por muchas cosas que pasaron, yo entro a o sea, me iba a tocar salirme del trabajo porque yo empecé a ser profesora de arte sin tener un título como maestra en artes plásticas. Pero miren, en la vida todo tiene una cosa tan maravillosa. Cuando me dijeron, si tú no haces algo para que seas maestra en artes plásticas, te tenemos que sacar. Y me llega la noticia de que el gobierno colombiano iba a escoger 40 maestros a nivel nacional para hacerlos una profesionalización en artes plásticas y yo apliqué y quedé entre los 40 maestros. O sea que lo que es para uno, te lo guarda. Y esto fue parte de mi obra en el proceso lo que pasa es que no se alcanza a ver, pero ese corazón que está en una urna era mi corazoncito que estaba como que en un tilín, está fragmentado, lleno de pedacitos de vidrio y tiene la cava y la aorta afuera tratando de ver cómo sobrevivo y cómo respiro, porque aparentemente es una obra simple, pero llena de significado de verdad, verdad para mí. El símbolo hace visible lo que yo tenía guardado y lo que yo quería expresar. De pronto el que lo ve dice, pero ¿qué cosa, qué significará, qué es? Era eso, era mi corazón tratando de respirar y de volverse a rehacer. A través de pedacitos de vidrio yo fui reconstruyéndome y lo que está a mano derecha son pues los estudios que hice para poder llegar a la obra que está ahí, que se llama Senderos de Luz. Y ya yo estaba buscando como el camino para decir, bueno, ya esto cómo va a quedar atrás, no sé, pero de verdad que estoy cansada también de sentir dolor. Y ahí hay otra frase que yo puse que dice, miro hacia adentro para escuchar mi alma y dejar que el silencio me revele respuestas. Em, y a pesar de lo bullera que soy, yo amo el silencio también, aunque no lo crea. Hago meditación y me parece que ha sido lo mejor que he podido encontrar en mi vida, el arte, la meditación, la lectura. Son procesos que de verdad, verdad, los tenemos que hacer para poder ayudarnos a sanar. Pásalo. Esto es parte de las obras, la obra en donde estoy vestida de viuda, es mi cara en ese momento y se llama El Adiós. También es pintura expandida. Si ustedes ven, la tela sale de la misma obra, o sea, está pintada y de la obra sale la tela, salen unas flores. Al principio puse porque pensé en la canción que dice, una canción, oye, bajo las ruinas de mis pasiones, bueno, dice que la persona ya no la alegra y entonces brotan de ella flores negras por el dolor. Y yo empecé a poner flores negras, pero siempre tengo la cosa de que a mí no me gustan las cosas sin color y le agregué las flores rojas y el corazón rojo, que era lo que yo estaba haciendo a través de todo este proceso. Y a mano derecha está una que es un homenaje a la Ginny mamá, a ese arquetipo de mamá que soy también. No se alcanza a ver, pero dentro de ese cuerpo humano que representa como una flor, las mujeres yo considero que somos unos seres especiales. Dentro hay un bebé, lo que pasa es que no lo alcanzamos a ver porque creo que no tomé la foto hacia adentro de esa escultura. Normalmente nunca hago esculturas, pero esa fue una escultura que me nació hacerla en todo este proceso de sanación. Y lo de abajo de esa maleta era que cuando mi abuela nos iba a visitar, mi abuela y mi bisabuela iban a la casa cuando estábamos chiquitos, llevaban unas maletas. En esas maletas llevaban los rosarios, la virgencita, las estampitas, el agua bendita, de cuánta cosa. Entonces ellas sacaban de su maleta, pues, hasta las almohadas llevaban, porque no querían dormir en las almohadas de mi casa, no sé por qué. Y esa maleta representa eso que estaba yo haciendo hacia mis abuelos. Y lo que ven donde dice sacralizaciones es em, la representación de algo que mi esposo encantaba hacer y que me estaba hasta enfermando a mí, que era
fumar el cigarrillo. Entonces, es como cuando tú vuelves un objeto, lo simbolizas de tal manera que lo sacralizas, que lo vuelves como si fuera algo básico para ti, importante. Entonces, esa es parte del altar ese que vimos antes. Saludos. Esto ha sido lo que ha seguido después de estos primeros procesos, yendo yo hacia mí, buscándome en este recorrido personal, en esta eh, sanación. Mis imágenes empiezan como a cambiar un poquito, digamos. Todavía mi alma en este proceso llora, pero también pienso en todo ese volcán de pasión que hubo y, y cómo después empieza a salir toda esa explosión de colores en esa obra que dice Después de la tormenta. Y una frase que dice, estos procesos te estremecen hasta la raíz, hace que las personas se vuelvan más reflexivas y fuertes y generen una mitología personal. Y una de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que dice, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre una duna, no se ve nada, no se oye nada, sin embargo, algo resplandece en el silencio. O sea, esa lucecita que siempre va a estar si tú la buscas. Ahí está, aún en la soledad del desierto, en todo es, en la noche más oscura, hay una estrellita que de pronto ahí alumbra siempre. Pásala, Doc. Bueno, estás acá es que con todo este recorrido que empiezo a hacer, en todo eso empiezan a salir cosas de mi inconsciente. Y aquí es donde vienen las restricciones de tipo religioso que me hacían en el colegio. Entonces, eh, pues todo era pecado, ¿no? O sea, todas las cosas que uno hacía eran pecado. Hasta si me distraía en la misa, de pronto me daban un totazo en la cabeza o me tiraban algo porque estaba no mirando hacia el frente. Yo empiezo a sacar toda esta parte, hago un estudio de sanación mujeres medicina, transformarnos a través del arte y volvernos mujeres medicina. En ese proceso que yo estoy haciendo todavía hacia adentro, empiezo a acordarme de todos estos procesos cuando yo era una adolescente y todo era pecado, todo era malo, o sea, ni hablar de sexo, porque mejor dicho, eh, todo era un misterio. Pero aprendo también a ir mirando esa mujer femenina que soy orgullosamente femenina, orgullosamente mujer, y empiezo como a valorar todo lo que me dio Dios, el poderoso, como lo quieran llamar, el universo, lo divino que hay en cada uno, y empiezo a hacer el tipo de obras sobre el sagrado femenino. Y la de la derecha es pues ese tipo de cosas que se le presentan a uno cuando uno empieza a afrontar la soledad y te quedas como, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿A dónde cojo? Esa obra es eso, o sea, es como eso que ustedes van buscando los laberintos em, que salen mucho en revistas y en cosas, y yo parada ahí con mi arte pegado a mí, pensando qué iba a hacer, para dónde iba a coger, o sea, y si ven, tiene muñequitos que no sé si alcanzan a ver, muñequitos buscando la salida y hay cosas donde los tapan. Se llama encrucijada, o sea, era como me sentía también en todos estos procesos. Puedes pasarla. Em, este es un proceso donde les digo que creo que se va viendo más calma en mi vida. Y dice, pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que una de ellas se le ocurre despertar, del Principito de Saint-Exupéry. Y bueno, eso fue lo que yo he estado haciendo, despertar. Quizás me dormía, no era yo, o sea, yo era la mamá y la esposa, no era más nada, o sea, yo quedaba en segundo plano. Yo lo que quería hacer no lo podía hacer, o sea, solo hacía eso, era mamá y era esposa. Y mi arte siempre reprimido ahí, de vez en cuando pintando algo y de verdad, a pesar de que extraño los que se fueron, yo amo esta etapa porque he aprendido a apreciar todo desde el proceso de mamá al proceso de
Esa flor significa como yo me voy despertando, se llama despertar, como yo he ido saliendo de ese capullo a florecer y a ser diferente, a buscar una liberación como está la tercera, o a florecer como está la última, y, y a la vez poder darle a otros lo que yo he ido encontrando en el camino. Y por eso me encantó ese proverbio indio que dice, se necesitan días silenciosos para escucharte a ti mismo. Si no buscamos esa parte, tampoco vamos a ningún lado, porque hay que hacer procesos, aún en medio de esta tierra, que no sé si algunos conocen, pero en medio de toda esta tierra tan bulliciosa, tan parrandera, llena de alegría y todo, hay que buscar los espacios de soledad y de silencio. Pásala, Doc. Esta es de mis últimas obras. La primera se llama La Travesía del Corazón. Yo creo que no se alcanza, pero hay un barco que entra a hacer la travesía, a navegar dentro de mí, de mi corazón, de mi alma, a mirar todo ese poco de tejidos, todo ese poco conexiones que yo he tenido y que me han hecho lo que soy hoy. Y el angelito es porque siempre, siempre, no es que el ángel tenga alas ay, se apareció el ángel con las alas y eso, no. Es que ángel puede ser cualquiera, un buen amigo que en un determinado momento te da la mano, un, yo no sé, pero las cosas llegan y uno, de verdad que a veces hay una sincronía que uno dice, pero ¿quién me estaba escuchando? ¿Cómo apareció esto? Y siempre hay ángeles alrededor, siempre hay cosas bonitas alrededor, solo hay que estar como atento a que ahí están las señales. El segundo que se llama Raíces, también, o sea, tengo todavía que hacer un proceso de sanación porque yo todavía considero que no quiero a nadie más en mi vida, que de pronto tengo miedo a volver a sentir un dolor por volver a amar y me he cerrado a través tengo 13 años de estar sola y lo he ido buscando a través de mi arte. Eh, y por eso me encantó esa frase de Goya que dice, el acto de pintar se trata de un corazón contándole a otro dónde halló su salvación. Y de paso poder ayudar a que otras personas, de pronto mirando mis obras, puedan pensar que hay algo más allá que pueden buscar y que la creatividad nos puede ayudar a ir sanando cosas. Ahí en el de la ofrenda a la luna yo estoy ofreciendo mi corazón. Yo hice también en la especialización de arte étnico, le hizo un homenaje a la diosa Bachue, la diosa de la luna, y a la diosa Michelle, la mexicana, eh, porque esas diosas como buenas diosas de la luna o de todo lo que ocurre, las mareas, todo depende de la luna. Por eso todas las civilizaciones antiguas consideraron que la luna era una diosa porque además que cuando tenía rabia venía y hacía desastres aquí y mandaba las mareas y las inundaciones, y cuando estaba en las buenas, pues entonces venían periodos de calma. Y yo estaba ofreciendo ese corazón para que pues ella pudiera traer un poquito de paz a mi corazón. Y las libélulas que las amo porque son símbolos de transformación, pero también de comunicación con los seres queridos que se fueron. Entonces, muchas veces en mis obras aparecen las libélulas pequeñitas o los barcos miniaturas que los hacíamos en el colegio cuando estábamos chiquitos. Y ese corazón, pues, yo buscando de verdad, como esparcir mis semillas y mis cosas a través de mi arte. Hay una explosión ahí de cosas que salen de mi corazón hacia afuera. Pásalo, Doc. Bueno, esto está basado en esas mujeres que he estado investigando, mis raíces, las que me antecedieron, las valientes que fueron las de atrás, mis abuelas, mis bisabuelas, sobre todo, tanto a mí. Eh, el de la derecha que se llama Pedazos de mí, está hecho con pedazos de pintura que yo encontraba en las paletas y raspaba y los fui acumulando y de pronto un día dije, Dios mío, pero si estoy hecha a pedazos, yo voy a coger estos pedazos y voy a reconstruirme. Y de esos pedazos de pintura que están en las paletas, empecé a arrancarlos y a hacer esa reconstrucción entre la luna y mi cara. Em, y también tiene barcos
que no se alcanzan a ver, pero ahí están los barcos metidos dentro de esas corrientes de pedazos. Las mujeres medicina, las mujeres árboles, las mujeres semilla, todo esto viene aquí, el tiempo, que a veces siento que quiero hacer tantas cosas y que el tiempo se me va yendo de las manos muy rápido. Las mariposas como símbolo de transformación que han estado también presentes en mi obra. Y el otro, pues, el vórtice que es cuando dos corrientes opuestas se encuentran. No es el vórtice de puntas ni nada de esas cosas, simplemente dos fuerzas contrarias que se atraen y se juntan también y producen todo ese tipo de mareas y de cosas berracas y bonitas. Dale, Doc. Este tipo de pinturas no las hago siempre, pero también han venido últimamente a mí, sobre todo porque yo me quedo hasta por la madrugada pintando. Y cuando pinto en la madrugada, y solo cuando pinto en la madrugada, llegan este tipo de cosas que se abren y son como rayos de luz, personajes que están como en portales. Y la verdad que todavía estoy pensando, porque esto llega a mí, sobre todo cuando pinto entre 11 y 3 de la mañana. Y pues tiene mucha simbología en algunos. Hay niños hablando, que pueden ser mis nietos. Hay un ángel protegiendo tres niños, que pueden ser mis tres nietos. Hay una, como una cruz, que puede ser pues la que he cargado y la que he ido dejando atrás. Y indudablemente que en el de la mitad, se llama la Dama de Blanco, pues no sé, me apareció esa figura ahí y por eso le puse la Dama de Blanco, porque todo está en un tono distinto y solo mi inconsciente pinta la Dama Blanco, que es, quizás eh, sea la Virgen que tuve durante tantos años cuando estaba pequeña. eh, Hacíamos todo ese tipo de cantos a la Virgen, no sé. Y bueno, siempre veo como escalones, como puertas que se abren hacia otra parte, no sé. Y el último se llama La Ofrenda, con collage, casi todas estas obras. Y bueno, ahí me gustó una frase del Principito que decía, cuando era chiquito vivía en una antigua casa y la leyenda contaba que allá había un tesoro escondido. Nadie supo descubrirlo y quizás nadie lo encontró, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. Y bueno, ese es el secreto que yo he estado buscando en el fondo de mi corazón, quién soy, porque me pasaban cosas, qué estaba pasando dentro de mí. eh, y este tipo de cosas, pues me identifiqué tanto con esa frase que ahí la puse. Todavía estoy descubriendo por qué pinto esos portales en la madrugada. No sé. Saludos. Y bueno, esta es la obra del Congreso. De verdad, agradezco tanto toda esta oportunidad y que mi obra realmente es pequeña, si la ven, sí tiene un significado profundo. Eh, no la hice pensando en que iba a estar en un congreso nunca. Simplemente eran esos días en que uno quiere volver a casa, hablo de mi alma, de mi corazón, a buscarme, a habitarme, a buscar esa rendijita por donde mi corazón se asomara y buscara esa magia de vivir con alegría, de vivir con ganas. Y, y bueno, surgió toda esta obra, es una obra en collage. El corazón está hecho con hilos cosidos y tiene en todo el centro una gema, porque yo digo que lo más bonito de cada persona está dentro. Esa es la magia que tenemos ahí. Respirar es una magia, el corazón lata es una magia, y ahí por eso se llama volver al origen, volver a esa parte de nosotros que tenemos adentro, y que a veces en este mundo corriendo y no sé, tan material, digamos, no buscamos verdad, ir a ese viaje adentro tan bonito a ver qué es lo que guardamos. em, y creo que he ido logrando cosas. En la garganta de este personaje, que lo hice como un poco etéreo, digamos, eh, pero pienso que también es como el estado de ánimo cuando tú estás pintando, se refleja ahí, como toda una especie de poema alrededor de toda esta evolución mía, ¿verdad? Y
las flores con todo ese aroma de feminidad y todo lo que uno guarda, todo metido como en una neblina, como haciendo algo como sensible, como sutil, como tan femenino. Y, y la flor que va saliendo, que es como una ramita de romero, yo soy romero, yo de romero, sale esa ramita de romero por la garganta porque es el símbolo de lo que yo quería gritar, de que me estaba ahogando y que las cosas solo podían volver a salir así, a través de mi arte, a través de esto que he pintado en estos tonos como entre lilas, como si fuera entre nubes, entre sueños, para yo ir expresando esa grieta que yo fui abriendo para volver a buscar una sanación, un sentido al vivir. Em, todos estos hilos que salen, que conectan también hacia afuera, porque toda la experiencia viene de adentro para afuera. Eso es lo que estoy buscando ahí, cómo esos hilos me buscan conectar, porque no solo es ir hacia adentro, es cómo yo reacciono hacia todo lo que está afuera. Y todo esto es una experiencia emocional que va mostrando el ciclo de la vida mía desde que empecé a pintar frutas, animalitos y cositas así, hasta esta parte espiritual de ahora y que agradezco al doctor Maldonado y a todo el equipo del Congreso, de verdad, por haberme permitido mostrar mi obra y de verdad que cuando él me dijo que la obra iba a estar aquí, hasta lloré y le dije que me estaba haciendo llorar igual que en las clases de arteterapia con él, que siempre me hacía llorar. Estaba en el proceso de sacar cosas y bueno, cuando me dijo que esta obra la habían escogido, también me eché la llorada porque, bueno, no todo el mundo entiende la simbología de lo que uno está expresando en una obra. A veces es difícil. Hubo algunos momentos en que yo pintaba, empecé pintando mujeres desnudas y me decían, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué pintas mujeres desnudas? Y digo, mujeres desnudas soy yo, desnudando mi alma, no es desnudando el cuerpo, pero lógico que cómo lo representa, poniendo figuras desnudas, pero no porque yo sea exhibicionista, porque muy lejos de ahí, o sea, ni por ahí. Pero a veces la gente no entiende esta simbología, lo que estos símbolos nos están narrando de lo que el artista quiere decir. Y la verdad que cuando este congreso escogieron la obra para mí, mejor dicho, lo que hicieron después del podcast fue, hasta me hizo llorar todo, la verdad, porque vi que habían entendido lo que yo sentía. Y por eso es, pues, volver al origen, volver al sentir. Gracias, Doc. No lloré. Bueno, la verdad que fuerte todo lo que nos contás, el proceso de lo que has vivido. A mí me emociona mucho ver esta obra, eh, más allá de que es la obra que representa el Congreso, como bien lo hemos comentado, fundamentalmente resume tu travesía personal y eso es lo valioso de un artista. En mi caso, lo que rescato no es solo estético, sino que está revelando algo profundo de tu proceso interior. Hemos hecho un recorrido, una galería virtual prácticamente de tu vida. Pero a mí me gustaría, gracias en principio por tus palabras. eh, Creo que claramente está expresado el porqué en este recorrido que hemos hecho juntos, para que el público conozca de cerca al artista, Ahora, ¿verdad? Eh, a través de la obra conocemos al artista, eso es lo bueno. Y wow, cuántas cosas esta obra dice de ti, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, ahí está, gracias, por acercarla para que los participantes de este congreso la puedan ver, la puedan valorar.
La obra de igual manera se encuentra también en el menú de navegación de la página web del Congreso, en la sección Museo Interior, ahí también la van a encontrar. Si tuvieras que expresar, Ginny, te pregunto, en una sola idea lo que aprendiste en este camino interior, eh, ¿cuál sería la enseñanza más profunda que te dejó el arte como vía de sanación? O sea, el arte me ha enseñado a ir a una travesía, a la parte más profunda de mí, que no conocía. Lo que digo, yo nunca tenía tiempo para mí, de verdad, verdad. Y a veces pienso, pues, con el dolor de mi alma, porque lo que te digo, todo empieza con todo este proceso de dolor a través de las personas que se fueron, que tanto a mí y mi familia, y es un proceso normal, la verdad. Pero yo pienso que lo más importante es esta travesía del alma que he hecho. Y que aún en medio de todas las cosas y de pronto suene duro, yo pienso que el ser que tanto a mí se tenía que ir para yo poder ser Ginny, porque yo no era nada de lo que soy ahora. Yo simplemente era la ama de casa, la mamá, la esposa. Y en mi más interno, yo, o sea, yo siempre quería pintar, eso era lo que siempre quise. Pero, como digo yo, eh, siempre hay cosas que te llevan a lo que de verdad quieres. Entonces yo pienso que esto lo más importante es esta travesía que yo he ido a habitarme, a ser yo, a de verdad sacar lo que era yo. Yo no era yo. Yo era, no estaba despierta. Entonces puede haber muchas palabras. Puede ser despertar, puede ser habitarme, puede ser una travesía, puede ser iluminación, no sé, habría muchas palabras para explicar el proceso al que he estado llegando, porque yo pienso que nunca, yo no sé a dónde me va a llevar todo esto. O sea, Claro. qué cosas van a seguir, no sé. Pero Ahora, fíjate cómo la mayoría de tus obras terminan hablando de un sentir, por eso el título de esta disertación, ¿no? Pero la mayoría de las obras nacen de pérdidas, nacen de soledad, nacen de rupturas profundas, y de alguna forma, cuando tú entras en ese proceso creativo, todo eso se convierte en un símbolo, y es un ujú, símbolo auténticamente de transformación. sí, Creo que el arte nos invita claramente, ¿no? A, a descubrirnos en una travesía, como bien dices, en una travesía interior que cada uno en algún momento hemos comenzado a recorrer y que sigue estando presente en nuestro día a día, ¿no? Y, y nos va dejando una enseñanza. Así que yo solamente quiero agradecerte la no, generosidad de habernos dado el conforme para que esta obra sea la insignia de nuestro Congreso. Creo que este recorrido virtual que hemos hecho para conocer a Ginny eh, no es únicamente una forma de presentarte, sino que realmente en lo que genera el encuentro, que yo le llamo encuentro de almas, porque de las naciones, Congreso de las Naciones, hace que en este momento em, muchísimos participantes de diversos países, de diversas culturas, estemos conectados, escuchando en Gini cómo es el proceso de sanación. Por lo menos en Gini, cada uno va encontrando obviamente un camino, va iluminando las zonas de la conciencia y va haciendo un recorrido en ese proceso creativo que, como dijimos anteriormente, se convierte en algún momento en un puente entre el sentir y el sentido. Y esto es lo que lograste con esta obra, transmitir en nosotros como comité organizador, pero seguramente en infinidades de, diría, cientos de almas que en este momento están conectadas siguiendo la transmisión de esta conferencia. Ginny, muchísimas gracias.
es un honor realmente que tu persona y es un honor que tu obra estén engalanando este primer Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal. Seguramente, como lo venimos haciendo ya de hace bastante tiempo, te vamos a convocar para el segundo Congreso de las Naciones 2027. A ver, ¿qué vendrá? ¿Qué saldrá de esa No mente sé qué va a salir, y de esas manos creativas, ¿no? Muchas gracias, pero ¿eh? indudablemente que creo que voy a seguir en esta película de viajando hacia mí. No sé a dónde me lleve, la verdad, no sé qué pueda pasar porque de verdad que el cambio ha sido bárbaro desde que empecé pintando cosas de mi tierra hasta llegar a esto, pero ha sido bonito, la verdad. Y yo sé que hay muchos que de pronto están pasando por estos procesos y quizás esta charla mía les sirva para también pensar en que pueden hacer su propio proceso de sanación, habitándose, buscándose. Y de cualquier vía del arte, es que no tiene que ser solo pintura, puede Claro. ser haciendo escritura terapéutica, haciendo música, no sé, tantas cosas. Cualquier expresión artística. Yo te voy a O de, pedir que centremos la cámara ahí un poquito más, y nos vamos yendo hasta ay, seguramente nuestro próximo Congreso 2027, en que seguramente la tendremos a Ginny Romero nuevamente como una invitada y con una de sus obras participando en este Congreso. Gracias, Ginny. Seguimos con más Psique y Arte 2026. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons. Only this rhythm.